Propósito, comprobación y uso del MRU, movimiento rectilíneo uniforme, en la vida cotidiana, utilizando como ejemplo un dominó para su demostración. El movimiento rectilíneo uniforme se define como el movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta, en una sola dirección y recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, manteniendo en todo su movimiento una velocidad constante, es decir, sin una aceleración. Galileo fue el primero en definir el MRU de la siguiente manera: por movimiento igual o uniforme entiendo a aquel en que los espacios recorridos entre intervalos de tiempo son constantes. Dicho de otro modo, es un movimiento de velocidad constante. Características del MRU. El espacio recorrido es igual al desplazamiento. En tiempos iguales se recorren distancias iguales. La rapidez o celeridad es siempre constante y coincide con el módulo de velocidad. El movimiento rectilíneo uniforme se contempla de tres incógnitas: la velocidad constante, el tiempo y la distancia, con una fórmula que es velocidad constante igual a distancia entre tiempo. La distancia es la trayectoria recorrida por un cuerpo y al ser una longitud se mide en metros. El tiempo es la magnitud física con la que se calcula la duración en que un cuerpo recorre una distancia y la velocidad es la rapidez con la que la recorre. Tal y como lo dijo Galileo, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento en línea recta en el cual la velocidad es constante, es decir, que la razón de desplazamiento dentro del tiempo es constante. Por ejemplo, un dominó acomodado a una misma distancia, al empujarlo cada ficha va a caer a una misma velocidad. Los materiales que vamos a ocupar para este experimento serán una regla, un plumón, un marcador, también serán dominóes y por último será un cronómetro para medir el tiempo. Con la regla haremos una separación de 2 centímetros entre cada ficha, así colocaremos cada dominó. Con la regla y el plumón marcaremos en una superficie lisa 2 centímetros de separación. En esas marcas colocaremos las fichas o los dominóes de manera separada. Después de haber acomodado todos los dominóes, daremos un pequeño golpe en la pieza final. Con el cronómetro mediremos cuánto tiempo tardaron en caer todas las fichas o dominóes. El tiempo transcurrido es de 0.6 segundos por los 10 dominóes. Los valores utilizados son la distancia, que es de 2 centímetros, el tiempo que se conoce es de 0.6 segundos, y los dominóes, que en este caso sería una variable. Para calcular cuánto tiempo se tardarían en caer 16 fichas se utiliza la regla de 3, que es multiplicar las 16 fichas o dominóes por 0.6 segundos y lo dividimos entre 10, que es el número de fichas. Para calcular cuánto tiempo se tardarían en caer las mismas fichas, pero con una distancia de 4 centímetros entre cada ficha, se multiplica por 2, ya que solo se está duplicando la distancia. Con estas operaciones conocemos que de 10 fichas se tardarían en caer 0,6 segundos, de una se tardaría 0,06 segundos y de 16 se tardaría 0,96 segundos por una separación de 2 centímetros. Por una separación de 4 centímetros, 10 fichas tardarían en caer 1,2 segundos, una ficha tardaría 1,2 segundos y de 16 se tardaría 1,96 segundos. En conclusión, podemos decir que el movimiento rectilíneo uniforme es posible comprobarlo mediante un poco complejo ejercicio de tiempo y distancia. Este tipo de movimiento es observado de manera muy cotidiana y ni siquiera nos damos cuenta.